quizás, muchachos? Sí se escucha, profe, fuerte y claro. Ya. Ya, chicos, entonces vamos a aprender el día de hoy, jovencitos, el tema de ácidos, ¿ya chicos? Ácidos, en este caso, es un tema no complicado, pero es un tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? A ver, ¿dónde está mi regla? Aquí está. Ya, jovencitos, si hay alguna dificultad, me avisan, ¿ya, muchachos? Si no se nota así, me avisa. A ver, por aquí ya. Vamos a poner. Los ácidos, ¿eh, chicos? Ya. Muchachos, ¿ustedes cuántos alumnos son en ambos terceros? O sea, el total, algo de 60, ¿llega a 60, muchachos? Jovencitos, ¿me están escuchando o no, chicos? A ver. Chicos, ¿me escuchan, jovencitos? Sí, ¿o no? sí, te escuchamos. Logramos escucharlo, profesor. Creo que en total 58, profesor. ¿Cuánto, hijo? 58. Ya, 58. Ya, chicos, ¿ya? Entonces, hay que 58, ya. A ver. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aquí. La 3 está aquí. Y la 4 aquí. Ya, chicos, a ver. Vamos a ver los ácidos, jovencitos, ¿ya? En cuanto a los ácidos, muchachos, así como los hidróxidos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los ácidos, el simple hecho de hablar de los ácidos, ácido es algo fuerte, ¿no? Cualquiera, así por así, nadie, ¿no? Se atrevería a probar un ácido, ¿no? Es bien complejo. Así como los hidróxidos eran suavecitos, algo que normal lo podías probar y no causaba ningún daño. En este caso, los ácidos sí, ¿no? Tienen complicaciones, son más fuertes, ¿ya? Y vamos a conocer esos dos tipos de ácidos el día de hoy. ¿Ya, jovencitos? Primero, vamos a ver, por ejemplo, tenemos varios tipos de ácidos, ¿ya? Por ejemplo, por acá el cloruro, también el cloruro de hidrógeno, podríamos tener el yoduro, podríamos tener el sulfuro, ¿no? Y hay varios ácidos, ¿ya? Así como tenemos de esa manera, también podríamos tener en este caso el ácido carbónico, ¿ya? También podríamos tener el ácido nítrico, ¿ya? Todavía no estés volando, ¿eh? No estés volando, tranquilo. Vamos a ir aprendiendo más adelante, cómo se formula, cuál es su formación de esto, ¿ya? Por el momento, tranquilo.
Tú guíate nada más eso. ¿Ya? Entonces, el estudiante al ver esto dice, no, ya, profe, ¿no? Hay una diferencia, muchachos, entre estos dos. Entre estos dos. ¿Ya? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Quién me dice? A ver, los que están por ahí. ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Qué notan ustedes? A ver. ¿Qué notan ahí? ¿Cuál es esa diferencia que se nota? El oxígeno. Claro. Uno tiene oxígeno y el otro no. Sí, claro, muy bien, hija, muy bien. Entonces, este de aquí no tiene oxígeno. Ahí está, muy bien, hija. No tiene oxígeno. Y este de aquí sí tiene oxígeno, profe. Muy bien. Sí tiene oxígeno. Tiene oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene aquí, muchachos? Hay dos tipos de ácidos. Uno, el que no tiene oxígeno, y el otro, el que sí tiene oxígeno. Muy bien, profesor. Entonces, ahora sí entramos. El ácido que no tiene oxígeno se llama ácido hidrácido. ¿De acuerdo? Y el ácido que tiene oxígeno, ¿cómo se llama? El ácido oxácido. ¿Sí? Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de ácidos. Uno, el hidrácido, y el otro, el oxácido. El ácido hidrácido no tiene oxígeno, ¿no? En su formación no hay oxígeno. El ácido oxácido sí tiene oxígeno. Dentro de su formación sí tiene oxígeno. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, rápidamente hemos aprendido los dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos no tienen oxígeno y los hidrácidos no tienen oxígeno y los oxácidos sí tienen oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra comparación podemos ver entre estos dos? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué otra comparación? ¿Algo más? El ácido tiene 3 elementos y el hidrácido 2. Claro, muy bien, ahí está, muy bien, hijo. El oxácido, profesor, 3 elementos y el hidrácido 2 elementos. Muy bien, jovencitos, muy bien, chico, muy bien, hijo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, profesor? El compuesto, ¿no? Compuesto. ¿Qué compuesto será aquí? Binario, ternario, cuaternario. ¿Qué compuesto? ¿Qué compuesto? Ternario. Ternario. Compuesto ternario, ternario. ¿Por qué compuesto ternario? Porque tiene 3 elementos, ¿no? ¿Y este cómo se llamaría entonces? Compuesto Binario. binario, compuesto binario. Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. Binario. ¿Sí? Qué fácil, profesor. Entonces, mira, ¿y eso me va a venir en el examen? Sí, te va a venir. Te va a preguntar, los hidrácidos, ¿qué son? Compuestos binarios, porque son de 2 elementos. Los oxácidos, ¿qué son? Compuestos ternarios. Listo, ya estás dominando. Ahora, su formación, ¿cómo es? Mira, ¿cómo es su formación? De los oxácidos, su formación primero es el hidrógeno, ¿no? Ahí está. Después, una X vamos a ponerle. Después, ¿qué viene, profesor? Después viene el elemento, muchachos, ¿ya? El elemento, en este caso, ¿no? Aquí está el elemento. Después el oxígeno, y después viene un número más, y al cual lo vamos a llamar una Y, ¿ya? Tranquilo, vamos a ir aprendiendo poco a poco. En este caso de los hidrácidos, ¿cómo es? Primero es el hidrógeno, ¿no? Así está. Después una X. Y después es el elemento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es su formación, en este caso, tanto de los oxácidos y tanto de los hidrácidos. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, muchachos. Nuevamente. Entonces, los dos tipos de ácidos, los oxácidos y los hidrácidos. Los oxácidos, cuando tienen oxígeno, y los hidrácidos, cuando no tienen oxígeno.
En este caso, los oxácidos son compuestos ternarios, ¿no? Porque están conformados de 3 elementos. Y los hidrácidos son compuestos binarios porque solamente están constituidos de 2 elementos, ¿sí? ¿Qué más? La formación, no se olviden, en un oxácido, primero es el hidrógeno, después es esa X, que vamos a ver por qué va esa X, después es el elemento, ¿no? Ahí está el elemento en este caso, y después va el oxígeno y una Y. También más adelante vamos a aprender esa Y, ¿de qué es? En el caso de los hidrácidos, primero el hidrógeno, ahí está, primero vemos el hidrógeno, después una X, ¿no? Y después el elemento. ¿Ya, chicos? A ver, quiero que aprendan algo, muchachos, ¿ya? Quiero que aprendan algo bonito. ¿Dónde lo pongo? A ver, ya por aquí. Lo que nos falta, ¿ya? El grupo funcional. El grupo funcional, ¿ya? A ver, ¿por qué les digo el grupo funcional? Esto es básico, muchachos, ¿ya? Esto es importante que nosotros dominemos, ¿ya? Esto es importante que nosotros dominemos. Nosotros ya hemos visto de los óxidos. Hemos visto ese tema, ¿verdad? También hemos visto los hidróxidos también, ¿verdad? Y ahora estamos ¿en quién? En los ácidos. ¿Sí? Así estamos, ¿no? Hemos pasado por eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, de los óxidos, ¿cómo era su grupo funcional? ¿Quién se recuerda? A ver, ¿quién me dice? ¿Se recuerdan o no? De los óxidos, su grupo funcional, ¿cómo era? Ya, lo olvidaste, te hago recordar, era el oxígeno, los dos. De los hidróxidos, su grupo funcional, ¿cómo era? A ver, ¿quién se recuerda, muchachos? A ver, ¿quién me dice, profe? Yo me recuerdo. OH, muy bien, muy bien. OH. ¿Y qué más, muchachos? ¿Qué más? A ver, algo falta por ahí. -1. -1, muy bien, ahí está, no olvidarse, esto es importante, el grupo funcional. De los óxidos, O-2. De los hidróxidos, OH -1. Profesor, en este caso de los ácidos, ¿qué será? ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene que ver el grupo funcional? El grupo funcional es ¿qué elemento o qué compuesto es el que más sobresale? ¿No? En los óxidos, el que más sobresale a la vista es el oxígeno, ¿no? En los hidróxidos, el que más sobresalía, o sea, yo identificaba era esto, ¿no? Y en los ácidos, a ver, ¿qué es lo que más sobresale a la vista? ¿Cuál? A ver, ¿quién me dice? Si tú lo miras, ¿qué es lo que sobresale? A ver. ¿Qué más? El hidrógeno, muy bien, hijo, el hidrógeno, claro. Mira, aquí el que sobresale es el hidrógeno. Aquí, ¿qué sobresale? También el hidrógeno, muy bien. Entonces, en los ácidos, muchachos, el que sobresale es el hidrógeno, por lo tanto, ese es el grupo funcional. El grupo funcional de los ácidos, tanto de estos dos, es el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno. Al cual, esto de aquí, ojo, esto de aquí se llama ion hidrógeno o también hay un nombrecito, ¿ya? Hay un nombrecito que no te olvides, por favor, viene en los exámenes de admisión. También se llama el protón, ¿ya? Este de aquí se llama el ion hidrógeno o el protón. Este es el grupo funcional para ambos, su grupo funcional para ambos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Ya? Entonces, sencillo, jovencitos, vamos a ir paso a paso, pero lo que quiero es que entiendan, ¿ya? Entonces, hemos visto el día de hoy así, como una introducción, algo sencillo, de lo que es los ácidos. Tenemos dos tipos de ácidos, grábate por favor, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno. Los ácidos oxácidos sí tienen oxígeno. Los ácidos hidrácidos son compuestos
binarios, porque solamente son 2 elementos. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, porque están constituidos de 3 elementos, ¿de acuerdo? Ahora, esto no te olvides también, su formación, ¿ya? De los oxácidos, el hidrógeno, la X, tranquilo, vamos a aprender más adelante, el elemento, el oxígeno y la Y, pero grábate esto, ¿cómo es la formación? Y de los hidrácidos también, ¿no? El hidrógeno, la X y el elemento. Y el grupo funcional, que es muy importante, su grupo funcional en este caso de los ácidos es el H+1, al cual su nombre es ion hidrógeno o también el llamado protón. ¿De acuerdo? No olvidarse también de las clases anteriores que hemos visto, de los óxidos, hidróxidos, de los óxidos su grupo funcional O-2, de los hidróxidos OH negativo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, muchachos, a ver cómo estamos hasta ahí para su examen. Ahí tienen ya, creo que 10 puntos. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muchachos. Ya, entonces, jovencitos, ya tienes hasta ahí unos 10 puntitos y vamos a ir aprendiendo lento, muchachos. Que es, a ver, voy a apagar mi camarita y voy a ver si es que han entendido, ¿no? ¿Ya? A ver, chicos, ustedes me van a decir, ¿ya? Cuando hablo de los ácidos, algo que me olvidaba, ¿ya? Algo que me olvidaba y vamos a hablar un momento. Los ácidos, jovencitos, los ácidos van a ser compuestos covalentes. Escúchame bien, por favor, eso, ¿ya? Los ácidos son compuestos covalentes. Y al decirte que son compuestos covalentes, ellos trabajan con los no metales, ¿de acuerdo? Todos los ácidos, ojo, escúchame bien, trabajan con los no metales. Tanto los oxácidos y tanto los hidrácidos trabajan con los no metales. Ahí tienes tu tablita, la que te acabo de enviar también. Eso imprímelo, por favor, cuídalo como tu vida. Te va a servir muchísimo de acá hasta que ingreses a la universidad. Está muy seleccionado, entonces cuídalo. ¿Sí? Nuevamente te repito. Cuando nosotros hablamos de los ácidos son compuestos covalentes. Y los covalentes eran los no metales, ¿verdad? Los covalentes son no metales. Entonces, van a trabajar con los no metales, ¿de acuerdo? Van a trabajar con los no metales. Tanto los oxácidos como los hidrácidos van a trabajar con los no metales, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, ahora sí. Apagaré mi camarita, entonces vamos a preguntar, ¿ya? No correr. Ese es el objetivo. Yo creo que el docente que corre no es que no sirva, sino que no te va a hacer entender. Es importante ir suave, despacio, para que el alumno te entienda, ya, y no tengas complicaciones a la hora, pues, de aprender, ¿no? Porque, ¿de qué me sirve a mí? Durante el año quizás voy a correr con 30 temas, cuando el estudiante de los 30 me ha entendido uno nada más, ¿no? Pero es importante que el estudiante, si tú durante el año, bueno, fuiste más que sea con 15 temas, pero de los 15 te entendió 10, bien, pues, ¿no? O los 15, también perfecto. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante. A ver, muchachos, vamos a iniciar. En este caso, hemos visto ambos, ¿verdad? Tanto el ácido hidrácido como el ácido oxácido. ¿Ya, chicos? A ver. En este caso vamos a iniciar con el ácido hidrácido. ¿Ya, chicos? El ácido hidrácido. El ácido hidrácido. Ahí está. A ver, jovencitos. El ácido hidrácido, muchachos, el ácido hidrácido, nosotros sabemos que su formación, ¿cómo era? A ver, primero era el hidrógeno, profesor, después era una X, y después era el elemento.
Claro, no olvidarse, ¿ya, chicos? No olvidarse cómo es un ácido hidrácido, ¿ya? Tiene esa forma, o sea, tiene que tener esa forma, profesor. Claro, no tienes que cambiarlo, ¿ya, chicos? Esto tiene que ser la forma de un ácido hidrácido, ¿ya? Su forma. Ahora, en este caso, muchachos, en el ácido hidrácido, jovencitos, en lo que es el ácido hidrácido, vamos a ver dos grupos importantes. Dos grupos importantes, ¿ya? Los dos grupos que van a ser importantes. Uno va a estar el grupo 6A, ¿ya? Y el otro va a estar el grupo 7A. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos grupos, el 6A y el 7A. El 6A, muchachos, el 6A, a ver, vamos a ponerlo acá para que ustedes aprendan bonito. A ver, aquí ya. Ya. Los del 6A, muchachos, vamos a tener algunos elementos como el azufre, el selenio y el teluro. ¿De acuerdo? Y del 7A, profesor, del 7A también vamos a tener algunos elementos como el flúor, el cloro, el bromo y yodo. ¿Ya? Estos 7, ¿no? 3 más 4, estos 7 elementos, jovencitos, estos 7 elementos conforman los ácidos hidráceos, ¿de acuerdo? Y tienen que tener esta forma, ¿sí? Entonces, a ver, vamos. En este caso, ¿qué tiene que ver la X, profesor? Esa X es sencillo, muchachos, esa X es fácil, ¿ya? Esa X es muy sencillo. La X, si mi elemento está en el grupo 6A, mi X en este caso, ¿cuánto le falta para el octeto? Le falta 2, ¿no? Si está en el 6, para 8, 7, 8, me falta 2. Y si mi elemento está en el grupo 7A, esa X, muchachos, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto le falta para el octeto? 1. 1, profe. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, también tenemos que tener nuestro estado de oxidación, jovencitos, ¿ya? Nuestro estado de oxidación. El estado de oxidación para ambos, en este caso, ¿ya? A ver, primero para el 6A y después para el 7A, ¿de acuerdo? A ver, en este caso, el estado de oxidación, su estado de oxidación sería -2, ¿ya? Y en este caso, su estado de oxidación sería -1, ¿sí? A ver, eso nos vamos a dar cuenta cuando vemos algunos ejemplos. Chicos, cuando vemos algunos ejemplos de lo que es ácido hidráceo. Pero lo que quiero que te grabes es esta tablita. Así como nos hemos grabado la tablita anterior, también es importante que nos grabemos esta tablita. ¿Ya, chicos? Entonces, si a nosotros nos hablan de los ácidos hidrácidos, vuelvo a repetir, tiene que tener esta formación. Primero el hidrógeno, después X y después el elemento. Ojo, tanto en los ácidos hidrácidos como en los oxácidos, este elemento, te pregunto, ¿tiene que ser metal o no metal? Díganme ustedes. A ver, Metal. ¿qué tiene que ser? No metal. No metal. Muy bien, cuidado, ¿ya, chicos? Este elemento, tanto en los oxácidos y tanto en los hidrácidos, este elemento tiene que ser no metal, ¿sí? Entonces, estábamos en los hidrácidos. Solamente los hidrácidos son del grupo 6A y del grupo 7A, ¿no? Y son elementos seleccionados nada más. Del 6A, 3 elementos que es el azufre, el selenio y el teluro. Del 7A, 4 elementos, flúor, cloro, bromo y yodo. Si está en el 6A, esa X vale 2. Si está en el 7A, esa X vale 1. ¿De acuerdo? Y los estados de oxidación, si está en el 6A, -2, si está en el 7A, -1. Perfecto, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, ahora, vamos a ver de los ácidos hidrácidos, vamos a ver, chicos, uno, cuando está en estado gaseoso, y el otro, cuando está en estado
acuoso. ¿Ya, chicos? Primero, vamos a ver entonces, por aquí, decimos, cuando está en estado gaseoso. ¿Ya? Y cuando está en estado gaseoso, va a aparecer después de la formulita una G. ¿Ya? Va a aparecer de esa manera. ¿Ya, chicos? Entonces, primero, ¿qué te parece? Vamos a empezar con esto del 6A, ¿ya? Del 6A, después nos vamos a ir al 7A. A ver, ¿qué te parece con el azufre? ¿Ya? El azufre, profesor, de esta forma es un ácido hidracio. Primero es el hidrógeno, profesor, claro. Si el azufre está en el 6A, mi X vale 2, muy bien. Y después es el elemento, profesor. ¿El elemento quién es? El azufre. Allá, profe. En este caso, cuando está en estado gaseoso, tiene que aparecer una G. Muy bien, profesor, muy bien, muy bien. Vamos por aquí, ¿ya? ¿Qué te parece? A ver, ¿a quién? Ya, el selenio también, ¿ya? ¿Te parece? El selenio. Primero es el hidrógeno, ¿no? Como el selenio está en el grupo 6A, tu X vale 2, y después el elemento que es el selenio. Muy bien, profesor. A ver, vamos ahora con esto de acá. Con el flúor, ¿de acuerdo? Con el flúor, a ver, con el flúor. Primero es el hidrógeno. En este caso, está el flúor en el grupo 7A, tu X valdría 1, ya no se pone 1, y después el elemento, el flúor. Sigamos a ver. El cloro, ¿te parece? Primero es el hidrógeno. Como el cloro está en el 7A, X vale 1, después es el elemento que es el cloro. Y por último, vamos con, ¿qué te parece con el yodo? Con el yodo. A ver, yodo está también en el 7A, pero tiene que tener esta forma. Primero es el hidrógeno, después es la X que vale 1, y después es el elemento que es el yodo. ¿Sí? Pero, recuerda, estamos primero en estado gaseoso, ¿no? Y cuando es en estado gaseoso, profesor, obligatoriamente tiene que aparecer una G, ¿no? Así, ¿no? Ahí me indica que este compuesto está en estado gaseoso. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí yo identifico que ese compuesto está en estado gaseoso. A ver, entonces, muchachos, ¿cómo se nombra ahora? ¿Cómo se nombra? ¿Ya? ¿Cómo se nombra? Lo que se nombra es de la siguiente manera. La terminación tiene que ser en uro, ¿ya? En uro, después obviamente de hidrógeno, ¿no? A ver, acá estamos hablando de quién. Cuando es en estado gaseoso, su terminación es en uro, ojo, ¿eh? Entonces, profesor, este de acá tiene que ser el sulfuro, ¿no? Porque es el azufre, terminación uro, sería el sulfuro. ¿De quién? De hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno. A ver, aquí, muchachos. Terminación 1, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? El selenio, terminación 1. ¿Cómo sería? A ver, muchachos. ¿Quién me dice? A ver, ¿alguien? Hidrógeno. ¿Cómo? A ver, nuevamente, Arija. Selenuro. De hidrógeno. Selenuro, ¿no? Claro, ahí está. Selenuro. O también seleniuro, también le dicen, ¿ya? Selenuro. ¿De quién? De hidrógeno. Por aquí, a ver, terminación uro. ¿Cómo sería el flúor? ¿Cómo sería, muchachos? Fluoruro. Fluoruro, ¿no? Así, ¿no? Fluoruro. ¿De quién? De hidrógeno. Por aquí, a ver, está fácil.
El cloro, ¿cómo sería? Cloruro. 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 Cloruro, ¿no? Cloruro de hidrógeno. Y aquí, en yodo también es fácil. ¿Cómo sería? Yoduro. Claro, yoduro. ¿De quién? De hidrógeno. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si en este caso estamos viendo todos estos ácidos hidrácidos, pero ¿en qué están, jovencitos? En estado gaseoso, ¿ya? Si están en estado gaseoso, pues se nombra en terminación uro, ¿ya? Sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, y vamos a poner uno más, a ver. Con el bromo, tiene que tener esta forma, muchachos, ¿ah? Primero el hidrógeno, profe, el bromo está en el 7, por lo tanto mi X vale 1, y después el elemento, ¿no? ¿Cómo se llamaría, muchachos, eso? A ver. Bromuro. Bromuro, muy bien, ¿no? El bromuro de hidrógeno. Fácil, muchachos, ¿está claro? ¿Sí? ¿Está sencillo, jovencitos? ¿Sí, no, chicos? Sí, profesor, ¿Alguien? no, claro. Ya, entonces, muchachos, tienes 5 puntos más. ¿Por qué, profesor? Porque te va a decir, nombra ese compuesto. Entonces, primero, recuerda, si aparece una G, es porque está en estado gaseoso, ¿no? Acá me olvidé, cuidado. Es porque está en estado gaseoso. Y cuando está en estado gaseoso, muchachos, terminación uro. No te olvides, terminación uro. Allá, esto sería entonces sulfuro de hidrógeno. Aquí también está en estado gaseoso, terminación uro, selenuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. ¿Y qué te parece? Vamos a poner aquí este. A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para tenerlo ya todo, ¿no? Por acá, entonces, con el teluro, ¿ya? Sería primero el hidrógeno, como el teluro está en el grupo 6A, tu X, ojo, vale 2. Y después el teluro. ¿Cómo se llamaría? A ver, en estado gaseoso, ¿no? ¿Cómo se llamaría, muchachos? Telururo. Telururo de hidrógeno. ¿Cómo sería? Telururo. Telururo sería, teleruro, ¿cómo sería? A ver. ¿Alguien, muchachos? Ya, se llamaría teleruro, ¿no? ¿De quién? De hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7. Los 7 que hemos nombrado en estado gaseoso. ¿Sí? Ojo, así como hay estado gaseoso, también hay en estado acuoso. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es estado gaseoso y después vamos a ver en estado gaseoso. Acuoso, perdón. Ya tienes entonces 5 puntos más. 5 puntos más. Te va a venir, te va a decir, a ver, nombra en estado gaseoso, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? Cuando es en estado gaseoso, la palabrita puro. Hasta el momento, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso que menos 2? ¿Cómo es eso menos 1? Ya, ¿no? ¿Quieres comprobarlo? Lo comprobamos. ¿Ya? Mira, el estado de oxidación del hidrógeno, muchachos, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale? No me recuerdo, jovencitos, háganme recordar. ¿Cuánto vale? Más 1, muy bien, claro, ahí está. Gracias, me hicieron recordar. Entonces, 2 por más 1, más 2. Aquí hay más 2, ¿de acuerdo? Y entonces, para que se haga 0, ¿cuánto tiene que ser esto? ¿Cuánto tiene que valer acá? ¿Cuánto, muchachos? 2. Menos 2. Menos 2. Ah, muy bien, profe. Pero acá quiero comprobar, a ver, ya, compruebo. Si aquí tiene el hidrógeno, ustedes me han dicho que es más 1. Entonces, para que se haga 0, ¿cuánto tiene que valer el cloro?
¿Cuánto, muchachos? -1. -1. ¿Ya? Listo. ¿El selenio en qué grupo está? 6A. 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 Ahí está. Entonces, todo lo que es 6A, su estado de oxidación del elemento es -2. ¿Cumple o no? Sí, cumple. Ah, profe, muy bien. ¿El cloro en qué grupo está? El 7A. Y todo lo que es del 7A, su estado de oxidación es -1. ¿Y cumple o no? Sí, cumple. Profe, ahora otro. Ya, ¿quieres comprobar el bromo? El bromo está en 7A. ¿De acuerdo? Te das cuenta que por aquí es +1, ¿no? El hidrógeno, para que se haga 0, tiene que ser -1. ¿Sí? Así. Y si quieres comprobar en el 6A, el azufre, por ejemplo, aquí, te das cuenta que el hidrógeno es +1. 2 por +1, aquí es +2. Pero para que se haga 0, este tiene que ser -2, ¿no? Es por eso que su estado de oxidación de todos los elementos del 6A es -2, y su estado de oxidación de todos los elementos del grupo 7A es -1. Ojo, ojo, ojo en los ácidos hidráceos. En los ácidos hidráceos. No me vayas a decir, profesor, mi tablita no dice eso. No, no, cuidado. Estamos hablando de los ácidos hidráceos. Solamente para los ácidos hidráceos cumple esto. No lo metas a tu tablita. ¿De acuerdo? ¿Bien? Cuidado con eso, muchachos. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que grabarse eso, ¿bien? Entonces, rápido, muchachos. Voy a tomar una capturita para pasar al siguiente. A ver. Listo, muchachos. ¿Ya? Entonces, no olvidarse, jovencitos, hasta ahí tienes tus 15 puntos. ¿Ya? Hasta ahí tienes tus 15 puntos. Ya hemos visto de lo que es los ácidos. Los ácidos son tanto los hidrácidos como los oxácidos, ¿verdad? Los hidrácidos no tienen oxígeno. Los hidrácidos, ¿qué más? A ver, nómbrame las características de los hidrácidos. ¿Qué más son los hidrácidos? A ver, muchachos. Aparte de que no tienen oxígeno, ¿qué más? A ver. Compuestos binarios. Compuestos binarios, muy bien. ¿Qué más los hidrácidos? A ver. ¿Cómo es su formación? Hidrógeno X. El hidrógeno X y el elemento. El hidrógeno X y el elemento. ¿Qué más de los hidrácidos estamos aprendiendo? A ver, chicos, ¿qué más? A ver. Está el 6A y el 7. El 6A y el 7A. Muy bien, hijita. Excelente, chicos. A ver, por aquí vamos a aprender. ¿Qué más hemos aprendido de los hidrácidos? Por aquí hemos aprendido. Cuando es gaseoso se pone G y termina. Claro. Cuando es gaseoso, ¿no? Cuando está en estado gaseoso. Y en este caso vamos a aprender cuando está en estado acuoso. Acuoso. Y cuando está en estado acuoso, muchachos, entre paréntesis va a aparecer esta palabrita. El AC. ¿Ya? El AC. Así ya, jovencitos. El AC. Eso me indica el estado acuoso. ¿De acuerdo? Entonces, listo, jovencitos. A ver. No se olviden, muchachos, si es en estado gaseoso, su nombración, ¿no? Sería uro, ¿ya? En este caso vamos a ver de forma distinta. A ver, ¿cómo sería entonces? Vamos a ver. Primero, iniciamos ¿con quién? Con el azufre, ¿ya, chicos? El azufre. ¿Cómo era con el azufre? A ver, ¿cómo era con el azufre? Primero, ¿quién era? A ver, recordémonos, a ver, hay que formar el hidrácido. El hidrógeno. Después, ¿quién era? La X. En el azufre, ¿tu X cuánto vale? 2. 2. Y después el azufre. Muy bien, muy bien. Ya, ahora otro, profe, otro. Vamos con el selenio. A ver, el selenio está en el grupo 6A, es importante que nos grabemos eso. Entonces, profe, primero es el hidrógeno, en este caso, como está en el 6A, mi X vale 2, y después el selenio, ¿no? El tercero, muchachos, ¿quién era? ¿Quién era el tercero del 6A? Telurio.
El telúrico. Ya, primero era el hidrógeno, como está en el 6A, mi X vale 2. Muy bien. A ver, por aquí, ¿ya? Vamos con el grupo 7A. Con el grupo 7A, primero con el flúor. Estaba el hidrógeno, en este caso mi X tenía que ser 1, y después el elemento que es el flúor. El que sigue, ¿quién era? El cloro. Elemento. Cloro, ¿no? Primero el hidrógeno, X vale 1, cloro, ¿no? Después, ¿quién estaba? Yodo. Bromo. Bromo. Primero el elemento, después el bromo, ¿no? Ya no lo pongo el 1 porque se sobreentiende, ¿no? En todos estos, del 7, siempre va a ser el X1. Y por último, ¿quién estaba, muchachos? El yodo. Yodo. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué falta aquí, a ver, jovencitos, para que sea en estado acuoso? ¿Qué le falta, muchachos? Entre paréntesis hace. Muy bien, hija, muy bien. Ahí está. Entre paréntesis, el ACE. ¿Ya? Entre paréntesis, el ACE. ¿De acuerdo? No olvidarse eso, por favor. No olvidarse, ¿ya? Estamos aprendiendo paso a paso, jovencitos, ¿ah? Para que no te equivoques. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos que captar esto, ¿ya? Hace instantes hemos visto todos estos, pero en estado gaseoso, ¿no? Y cuando era en estado gaseoso aparecía una G. Y cuando era en estado gaseoso, terminación 1. Profesor, en este caso, cuando es en estado acuoso, ¿cómo es la nombración? ¿Cómo se nombra estos? Allá, escúchame por favor. Cuando es en estado acuoso, cuando aparece esto, primero se pone ácido. Ácido. ¿De acuerdo? La palabrita ácido. Después, ¿qué? Terminación hídrico. Ácido del sulfuro, terminación hídrico. ¿Cómo sería? ¿Cómo? A ver. Ácido ¿qué? Terminación hídrico. Sulfídrico. Sulfídrico. Terminación hídrico. ¿Ya, chicos? Ácido sulfídrico. Ahí está. Terminación hídrico. ¿No? En estado acuoso, la terminación tiene que ser hídrico. ¿De acuerdo? A ver, aquí, profesor, está la palabrita AC. Entonces, quiere decir que ácido, muchachos. Ácido. Terminación hídrico. ¿Cómo sería? Del selenio, terminación hídrico. C. ¿Qué más? Selenhídrico, muchachos. Terminación hídricos. De selenio, selenhídrico. Selenhídrico. Hídrico. ¿Ya? Selenhídrico. Del teluro, ¿cómo sería? Ácido. Primero es ácido. Terminación hídrico. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería, muchachos? Telhídrico. Terminación hídrico, muchachos. En todos telurhídrico. En aquí, a ver, jovencitos, con el flúor está, aquí ese es un ácido hidrácido, ¿no? Pero en estado acuoso. Entonces, cuando aparece esta palabrita, el ACE, esto es un ácido, pero terminación hídrico. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería, a ver, muchachos? ¿Cómo? Fluorhídrico. Fluor hídrico. Fluor hídrico. ¿No? Fluorhídrico, ¿no? Ahí está, el ácido fluorhídrico. Este está fácil, a ver, ¿cómo sería? Si aparece así, esto es un ácido hidrácido, pero en estado acuoso, ¿cómo sería? Fluorhídrico. Claro, ¿no? Clor hídrico. Muy bien. Aquí, muchachos, está fácil también. ¿Cómo sería? El ácido, ¿cómo sería? El bromo, terminación hídrico, ¿cómo sería? Mídrico. Claro, brom hídrico. Brom hídrico.
Y aquí, jovencitos, ¿cómo sería? El ácido del yodo, terminación hídrico. Yodhídrico, ¿ya? Ácido yodhídrico, ¿ya? Entonces, lo que quiero que capten es lo siguiente. Cuando es en estado, en este caso, acuoso, tiene que aparecer obligatoriamente el ACE, ¿no? Entonces, ¿y cómo se nombra? Primero la palabrita ácido y después terminación hídrico, ¿no? Ácido sulfídrico, ácido selenhídrico, ¿ya? Terminación hídrico, muchachos, ¿ya? Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido yodhídrico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es en estado acuoso, primero la palabrita ácido, después terminación hídrico. Y si era en estado gaseoso, ¿cómo era? Uro, ¿no? Uro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Está sencillo, jovencitos, a ver. A ver, chicos. Ya, a ver, vamos a capturar esto, muchachos. Vamos a capturar y vamos a ver, en este caso, vamos a preguntar, ya, chicos, vamos a preguntar y voy a ver qué tal han entendido y les voy a decir que ustedes me lo nombren. A ver, lo capturo y vamos a borrar, ya, chicos. Vamos a preguntar en este caso a... ya van desapareciendo, ahorita van a ir seguramente. Chicos, ¿todo está claro? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, ¿no, chicos? Ya. A ver, vamos a preguntar en este caso a Chávez López. Chávez López, a ver, Jamie. Chávez López. Sí, profesor, aquí estoy. Ya, a ver, hijo. Hemos hablado del día de hoy del tema de ácidos, ¿no? Tema Sí, de ácidos. Dime, hijo, del tema de ácidos, ¿cuántos tipos de ácidos tenemos? los hidrácidos y los oxidrácidos, algo así. No, pero tiene que ser completo. A ver, ¿cómo sería, hijo? A ver, hidrácidos y Oxisácidos. oxisácidos. Ya, ¿quién le ayuda a su compañero? A ver, Edison, ¿cómo sería, hijo? Oxácidos e hidrácidos, profesor. Oxácidos o hidrácidos. Ya, chicos, no olvidarse eso, por favor. No olvidarse oxácidos e hidrácidos, ¿ya? Ya. A ver, ahora sí, ya, jovencitos. Ahora sí, vamos. Voy a contar 1, 2, 3. Ahí está. Nuevamente, parece que Edison tiene Speedy en casa. Edison y Luis. A ver, los dos, ¿ya? A ver, primero vamos a comenzar con Luis. Luis, a ver, hijo, ¿me escuchas? Sí, Ya, muy bien. Luis, cuando hablamos de en este caso, de los ácidos, ¿qué elementos participan, hijo? ¿Participan los metales, los no metales, los metaloides? ¿Qué elementos participaban, hijo? Los no metales, profesor. Los no metales, ¿ya? Los no metales. Muy bien, Luis. Edinson, a ver, hijo. Vamos a por acá. Voy a anotar. Edinson, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, muy bien. Cuando hablamos de los ácidos, y también he hablado de eso, ¿qué son, hijo, los ácidos? ¿Son compuestos covalentes, iónicos, metálicos? ¿Qué son, hijo? ¿Qué son, a ver, los ácidos? También hablé, ya. Vamos a poner algo por acá. Supongamos, a ver, ¿a quién? Ya. Con el cloro, ¿ya? Con el cloro. Primero,
no te olvides, en los ácidos hidrácidos tiene que tener esta forma, ¿ya? El hidrógeno X y el elemento. Esa X va a depender en dónde está el elemento. Si tu elemento está en el grupo 6A, tu X, ¿cuánto vale, muchachos? 2. 2. No olvidarse eso. Si tu elemento está en el grupo 7A, tu X, ¿cuánto vale? 1. ¿Ya? Vamos a trabajar con el cloro. ¿Te parece? El cloro, ¿en qué grupo está? En el 7. 7, ¿no? 7A. Entonces, teniendo esta forma, primero el hidrógeno, después mi X, si está en el 7A, 1, y después el cloro. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, a ver, vamos a ponerle de esta manera, ¿ya? Así. Y también el mismo. Vamos a ponerle de esta manera. Ya. Así te va a venir tu examen, ¿ya? Nombra este compuesto. Cuando era en estado acuoso, así, primero, ¿qué iba, muchachos? ¿Qué iba primero? A ver, Ácido. recordemos. Ácido. Ácido, muy bien. Ácido. Y después, terminación, ¿cómo era? Hídrico. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Ácido Clorhídrico. hídrico. Muy bien, jovencitos, ¿ya? Y si me aparece de esta manera, es estado gaseoso, profesor. Entonces, ¿cómo se nombraba? ¿Cómo era la terminación? Puro. Muy bien. ¿Cómo se llamaría entonces, jovencitos? Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. No falles, muchachos, ¿ah? Tienes 5 puntos aquí, 5 puntos aquí. ¿Te va a venir así? Entonces no tienes por qué fallar, ¿ya? No tienes por qué fallar. Entonces, muchachos, miren que está súper fácil hasta el momento. Creo que no hay complicación. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? A ver. A ver, vamos a preguntar alguien que levante la mano, el que tiene alguna duda, jovencitos. ¿Alexander? A ver, Gamarra, Tiza, Alexander. No, profesor. Allá. Como te vi levantado la mano, hijo, dije, entonces, seguramente. Allá, por ahí alguien me está escribiendo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Ya. Dice nuestro amigo Edison, dice, profesor, ¿cómo es compuesto covalente y cómo es compuesto iónico? Y ya, muchachos, a ver, tendríamos que revisar el cuadernito, volver unos meses atrás, ¿no, chicos? ¿Se recuerdan de enlace químico, jovencitos? ¿Se recuerdan o no? Sí, profe. Claro, ¿no? Y en enlace químico habíamos visto 3. Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿De acuerdo? El enlace iónico, ¿qué sucedía? Había transferencia, ¿no? En el enlace covalente, ¿qué había, muchachos? Compartición. Claro, ¿no? Entonces, no se olviden de eso, jovencitos. Ahora, el enlace iónico, ¿cómo daba? ¿Cómo había ese enlace? ¿Cómo había esa formación? ¿Entre quién daba? A ver, jovencitos, ¿quién se recuerda? A ver, ¿cómo sucedía un enlace iónico? Para también recordarle a su compañero. A ver, ¿cómo sucedía? Metal más no metal. Metal más no metal. Metal más no metal. Metal más no metal. En la mayoría. Y en el enlace covalente, ¿cómo sucedía? A ver, ¿cómo sucedía? Para también recordar. No metal más no metal. Claro, no metal más no metal. ¿Ya? El enlace covalente sucedía cuando se unían 2 no metales. Y eso es lo que sucede en este caso. En este caso, los ácidos son compuestos covalentes. ¿Por qué, profesor? Porque se unen entre no metales. ¿Quieres comprobarlo? Sí, profe. ¿El cloro qué es? ¿Qué es el cloro, muchachos?
No Metal. No Metal. 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 ¿El hidrógeno qué es? no metal. Metal. No Metal. metal también. No metal, enlace covalente. ¿Sí? ¿De acuerdo, Edison? A ver, hijo. Sí, profesor. ¿Está claro, hijo? Sí, ¿no, hijo? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, muchachos, siempre es importante, jovencitos, que nosotros recordemos sobre todo y vayamos así despacio, ¿ya? Recordemos, vayamos despacio, pero sobre todo algo que ustedes tienen que aprender es que la clase que hacen, no solamente de química, sino de geometría, del curso que ustedes deseen, la clase que hacen, ese día tienen que dominar y tienen que aprender. ¿Ya, chicos? Entonces, no sé qué más, a ver, ¿alguna otra duda, jovencitos? Después vamos a ver los oxácidos, ¿ya? Pero recordemos algo sencillo que hemos aprendido el día de hoy, de los ácidos, ¿ya? De los ácidos, nuevamente te repito que los ácidos son compuestos covalentes. ¿Por qué son compuestos covalentes? Porque están formados de no metales, ¿sí? Ahí está, ¿no? Te estoy haciendo ver que estos dos son no metales, entonces, y estos dos son ácidos, ¿verdad? Y hemos visto dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Hidrácidos no tienen oxígeno, ¿no? Ahí está, esto de aquí son los hidrácidos, no tienen oxígeno. Y los oxácidos sí tienen oxígeno. Es muy importante eso. Ahora, la diferencia entre un hidrácido y un oxácido, también vimos que los hidrácidos son compuestos binarios, porque solamente tienen dos elementos. Y los oxácidos, que son compuestos ternarios, porque tienen tres elementos, ¿no? En su formación, no se olviden de los hidrácidos, siempre es de esta manera. Primero es el hidrógeno, después es X y después es el elemento. Y en su formación de los oxácidos, ¿cómo era? De los oxácidos, a ver, acá está el plumón. ¿Cómo era? Primero era Hidrógeno, hidrógeno, elemento, X, Elemento. elemento, oxígeno, Y. Y. ¿ya? Entonces, en la clase que viene vamos a aprender de eso y vamos a ver de una forma bonita y sencilla qué tienen que ver estos dos. ¿Sí? Tiene que ver muchísimo, pero hoy concéntrate en lo que son los hidrácidos, que hemos visto que los hidrácidos, concéntrate, y eso es bueno aprender, muchachos. Domínalo ese tema, es muy importante. Una vez que entremos a esto, vamos a entrar después a catión, anión, y después vamos a entrar a sales, tanto aloideas, sales oxisales, ¿ya? Que mayormente a veces, yo sé que ustedes han comprobado, cuando no lo entiendes es feo, ¿no? Te da miedo, dices, no, ya lo dejo ahí. Pero es ir despacio y que ustedes lo entiendan. ¿Ya, chicos? Pero por eso también va a depender de ustedes que en casita repasen. ¿Ya, chicos? A ver, tenemos preguntas, jovencitos. A ver, ¿alguna consulta? Hasta ahí. Profe, las capturas. Sí, Las por capturas, a ver. favor, profe.